Buenas noches, somos el grupo 403-033-199 del curso de Psicología Política. Mi nombre es Paula Andrea Rojas González y en este momento vamos a realizar discusión sobre la pregunta realizada en la guía de esta fase, donde en esta discusión van a participar el compañero Germán Camacho, Cristian Vélez y Melissa Urbano. Es ¿qué comportamiento sociopolítico ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? Bueno, hablemos un poco de la población civil de las regiones afectadas por enfrentamientos armados en Colombia, quien sigue estando expuesta a actos de violencia como homicidios, ataques directos, secuestros y reclutamientos forzados. Muchas personas se ven obligadas a huir o a abandonar sus pertenencias. El conflicto también tiene graves consecuencias para quienes se quedan en su hogar, ya que, por ejemplo, ven limitado su acceso a servicios médicos o el suministro de agua. El conflicto armado en Colombia también afecta a la población civil residente en términos de acceso de servicios básicos tales como la atención médica, la educación, el agua y saneamiento, sobre todo en áreas remotas o en áreas rurales, se puede decir. El acceso a estos servicios es aún más complicado por las consecuencias de la crisis económica y la baja inversión estatal. Hola, buenas noches, compañera. Muy agradecido. Siguiendo el lineamiento con el tema, es muy importante para mí citar un tema de relevancia que es que en el comportamiento sociopolítico vemos muchas veces un tema que es el concepto de la perspectiva discursiva, que posee una tendencia teórica a una visión que evoca ese discurso, esa construcción de la realidad entre ese sujeto sin tener mediadores. Nosotros hemos visto que el conflicto armado en Colombia no solamente ha ejercido una visión en las comunidades que han vivido el conflicto de manera directa, sino que también ha traspasado fronteras a esta sociedad nueva que nace, en esos niños que nacen en ese conflicto, que han visto cómo se han generado desplazamientos masivos, eh, que ha afectado los servicios, como tú lo venías diciendo, tantos públicos. La inversión estatal se tiene que ver, gran parte del presupuesto estatal del país se ocupa para las Fuerzas Armadas en vez de ser invertido para educación, para servicios y para infraestructura que podría hacer crecer mucho más el país y que ese per cápita pudiera llegar a estas comunidades, ¿no? En pos de desarrollo de políticas públicas y todo eso. Entonces, el conflicto armado nos ha cambiado hasta la manera de integrarnos. Ha generado unas brechas socioeconómicas donde esos desplazamientos hicieron que grandes grupos económicos se aprovecharan de estas tierras y las consiguieran, o también los paramilitares o estos grupos armados se encargaran de estas tierras, generando problemas también de narcotráfico de manera masiva. Y es así donde yo le doy paso a la compañera Melissa Urbano para que siga exponiendo el tema que estamos hablando en este momento. Buenas noches, compañeros. Muchas gracias por el espacio. Vemos que el pensamiento y el comportamiento sociopolítico que se ha instituido en el conflicto armado de Colombia, a través de toda la guerra que se ha vivido, vemos la intimidación que han resultado ciertas comunidades con reformas drásticas, por ejemplo, reformas tributarias, en la que se ve que, por ejemplo, se alza de pronto una voz de
inconformidad, y debido a todas las situaciones que se presentan, hay reformas que cada vez más están deteriorando el pensamiento, en este caso, de las comunidades. También observamos que el pensamiento crítico se ha visto dividido sobre la política de justicia. Debido al conflicto hay cierta dicotomía entre lo justo, en lo injusto, en lo que se debe restituir, en lo que se debe reparar. Y como hay comunidades que están luchando por un cambio y en ellas están trabajando para que haya para que puedan sanar, y también puede haber una restitución de la justicia desde la reivindicación, desde el empoderamiento, desde la reparación. Hay también otra parte de la comunidad en donde se ha visto dividido este pensamiento, en el que dicen, en el que se propone o en el que proponen que no debe haber ese tipo de justicia para los victimarios, ¿ya? Olvidando que muchas veces estos victimarios también fueron víctimas del mismo conflicto en el que Colombia está envuelto. Entonces, es de pensar, y es un proceso largo y de transformación el que está viviendo en estos momentos Colombia, en el cual quiere salir de un momento, una etapa tan conflictiva, pero que apenas está intentando reconstruirse. Continúa, por favor, el compañero Germán. Muchísimas gracias. Sí, gracias, compañeros. De acuerdo con lo planteado, podemos percibir que se han establecido unas élites políticas y económicas producto del prolongado conflicto armado en Colombia. Estas élites regionales y nacionales tienen unos intereses particulares y es justamente mantenerse en el poder. Y para mantenerse en ese poder han instituido un discurso del miedo, un discurso persuasivo y polarizador. Este discurso ha provocado en el ciudadano común unas subjetividades y unas orientaciones ideológicas en una u otra dirección, causando que haya una polarización política en el país. Eso es evidente desde las elecciones pasadas y se nota en las que se avecinan. Ha provocado casi que la división en dos segmentos ideológicos en el país. Pero esto no es otra cosa que la intencionalidad, como indicábamos, de quienes detentan el poder y finalmente son los únicos beneficiarios. En esta situación que vive el país nunca se ha beneficiado la población civil, el ciudadano común, el campesino, el indígena, el afro. Pero sí se ha fortalecido la élite política, los cacicazgos regionales y la élite económica. Entonces, digamos que el conflicto armado en Colombia ha beneficiado a una pequeña élite que persiste en mantenerse en el poder. La única salida, evidentemente, debe ser política y son los ciudadanos quienes deben optar por esa solución. Gracias a todos y buenas noches. Sí, gracias, compañeros. De acuerdo con lo planteado,